Amén. Y esta tarde vamos a hablar de la transformación que el Señor quiere hacer a nuestras vidas. Y vamos a ir para ello a leer una carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos. Dice en el capítulo 12, versículo 2, vamos a leer primero en la Reina Valera y luego vamos a quedar con la otra versión que a mí me ha gustado mucho. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y así dice la otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente, dice así. Me ha gustado mucho esta traducción, así que vamos a desarrollarlo desde esta traducción. Dice así, Romanos capítulo 12, versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Qué maravilla cómo el apóstol Pablo está hablando a los romanos, que sería, vamos a decir, a la capital del mundo para esa época. A los romanos, a los que tenían el control, el imperio más grande, el que tenían ellos el dominio. Y él está escribiendo una carta para los cristianos que estaban ahí en Roma. Y le dice a los cristianos: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y para hoy día, para nosotros también, cualquier corriente que pueda haber en este mundo, cualquier situación, cualquier circunstancia, no sigamos las corrientes de este mundo. Dejemos que Dios transforme, dice Dios, deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. El Señor quiere hacer un trabajo en nuestras vidas. Cuando Él llega a nuestras vidas, Él nos sella con su Espíritu Santo. Esa es la característica de una persona que conoce al Señor. Y ahí nosotros ya empezamos a buscar de Dios, a buscar a conocer a Dios. ¿Cómo nosotros vamos a transformar nuestra manera de pensar? Vamos a empezar a transformar nuestra manera de pensar cuando empezamos a conocer al Señor. Que el hermoso Espíritu Santo, Él nos acompaña, Él nos revela, Él nos guía y Él nos va mostrando. Es impresionante cómo el Espíritu Santo trabaja. A mí me impacta, me impresiona muchísimo porque Él está con nosotros. Él está en cada detalle de nuestras vidas, en cada detalle. A lo mejor para ti no es, yo le pido al Señor que Él me haga estar expectante. Yo no quiero perder esa expectativa, yo no quiero perder esa curiosidad, el asombro del Espíritu Santo, que pueda yo percibir que Él está en un pajarillo que está cantando en un árbol en la mañana antes de que amanezca. Yo quiero tener la expectativa de que Él está conmigo, y qué casualidad y qué bonito como el Espíritu Santo está. Quiero empezar contando un pequeño testimonio de lo que me ocurrió este mismo domingo. Yo he sacado el carnet de conducir en el año 2005 y a mí no me gusta tanto conducir porque tengo en casa 2 hijos que conducen, mi esposo conduce, entonces yo conduzco en caso de emergencia. Vale, me tocó este domingo conducir y cerca de mi casa es casi imposible aparcar. Entonces iba yo con la compra para comer en casa, llevando para cocinar, para terminar de cocinar, y le dije al Espíritu Santo, en un semáforo antes de llegar a casa, le dije: Espíritu Santo, ayúdame a encontrar un lugar para aparcar. Ayúdame a encontrar un lugar fácil. Tú sabes que a mí me cuesta aparcar. Ayúdame a encontrar un lugar. Y ustedes pueden creer que yo he sentido en mi corazón que me decía:
gira a la derecha, entra ahí y cuando gires a la derecha ahí vas a encontrar. El Espíritu Santo me marcó la ruta y seguí las indicaciones y efectivamente encontré en un lugar precioso, muy fácil de aparcar. Y yo quiero dar la gloria al Espíritu Santo por eso. Yo le quiero dar la honra y me alegró tanto el corazón. Me sentí tan amada, le sentí al Espíritu Santo tan cerca. Y cómo es de tan especial, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Dijo el Señor Jesucristo que Él iba a ir, que era necesario que Él se fuera, pero Él iba a enviar otro como Él, igual que Él. Y Él iba a estar con nosotros. Y Él nos iba a ayudar en todas las cosas. En todas las cosas. Si yo les contara en todas las cosas cómo el Espíritu Santo a mí me ayuda, cuando estoy viviendo una situación difícil, cuando con mi esposo, con mis hijos veo algo que no está bien, yo le digo, Espíritu Santo, tú sabes todas las cosas. Yo proclamo tu reino, ven, actúa tú, trabaja en esa área y el Espíritu Santo se encarga. Y por eso el Señor nos está diciendo esta tarde, deja que Él actúe, deja que Él transforme. No es en nuestras fuerzas, no es a nuestra manera, no es de acuerdo al sistema de este mundo, no es de acuerdo a las corrientes de este mundo. Si el mundo nos dice que tenemos que correr detrás de las cosas, que tenemos que matarnos para conseguir las cosas, está bien hacer las cosas, está bien trabajar, está bien todo, pero mira, nuestra fuente está en Dios. La prioridad número 1 tiene que ser al levantarnos, decir, Señor, en tus manos pongo mi día hoy. Tú eres el que me das la salud, tú eres el que me das la fuerza, tú eres el que me das el favor, tú eres el que me das la oportunidad, tú eres el que me sostienes. Por eso nuestra mente tiene que estar alineada a la mente de Dios. Me encanta conocer al Señor y cada día quiero conocerlo más. Cada día yo le pido, quiero conocerte más, quiero conocerte más, quiero conocerte más. Así es, la transformación que el Señor quiere hacer en nuestras vidas empieza de adentro hacia afuera. No como el mundo nos quiera cambiar, que cambies tu ropa y ya está, que cambies tu apariencia y ya está, que cuides tus modales y ya está, que cuides tus formas y ya está. No, de adentro hacia afuera. Cuando hay una transformación interior, como dice la Escritura en Juan capítulo 7 del 37, dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Así dijo Jesucristo. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así lo dice Jesucristo. Él nos está indicando aquí la ruta, Él nos está indicando el plano, Él está diciendo, el que tenga sed, venga a mí y beba. El que esté en apuros en alguna área, el que está seca, el que está desesperado, el que está, venga a mí y beba, está ahí. El Señor nunca nos va a obligar. Él está diciendo que nosotros tenemos que tomar la decisión de dejar que Él nos transforme, de dejar que Él nos dé de beber, que nosotros tenemos que tomar el paso de decir, vengo a ti. Vengo a beber. ¿Para qué? Para que empiece a fluir ese ríos de agua viva. Ríos de agua viva significa que no es agua que se va a quedar ahí como un vaso de agua, que se pueda contaminar. Ríos de agua viva significa que será como manantial que brotará, que se irá limpiando, que siempre va a ser agua fresca. Sí, que no va a ser un estanque, no va a ser un pozo ahí quieto, sino que va a ser algo que va a fluir. El Señor va a estar en nosotros y Él nos va a dar cada día algo fresco, algo que vaya a cambiar nuestra manera de pensar. Y el Señor no lo hace el cambio así como de golpe todo.
El Señor hace una transformación. Por eso es importante que leamos la Biblia. El Señor nos está diciendo, no os conforméis a este siglo. No creas todo lo que ves en este mundo. No creas todas las noticias que estás viendo. No sigas la corriente de este mundo. Si este mundo está yendo así, de esta manera, si a lo malo le llaman bueno, no lo sigas. Llama bueno a lo que Dios llama bueno y malo a lo que Dios llama malo. Porque en la Biblia se discrimina muy bien todas las cosas. Por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios. Jesucristo es nuestro modelo. Jesucristo es el que va a transformar nuestra realidad, nuestra mente, nuestro corazón. Y eso es lo que es maravilloso. El Señor nos muestra, el Señor nos habla de una transformación. Y yo he ido a investigar un poco más por qué el Señor habla de transformación. No es un flash de cambio de cerebro y ya está, sino una transformación. Hay un proceso en la transformación. Fijémonos que la palabra transformaos viene de la palabra metamorfosis. Y eso a mí me lleva a pensar, por ejemplo, en una transformación total como cuando ocurre con la mariposa. Siempre cuando pensamos, yo por lo menos cuando pienso en metamorfosis, que es un cambio de un estado a otro, el Señor hace con nosotros así también. La mariposa primero es una oruga que pueda estar en su caparazón. Y esa transformación Él lo lleva en un proceso, en un tiempo que esa oruga necesita estar en esa bolsa, vamos a llamarlo, y necesita estar ejercitado, pasar ese proceso de pruebas para la pobre oruga, para que luego cambie y rompa sus mismas alas, tenga la fuerza suficiente, pueda superar esa prueba y romper esa bolsa, y ahí pueda salir esa preciosa mariposa. Esa es la transformación que el Señor nos está ayudando a hacer. Quizás tú estés pasando una prueba que no estás comprendiendo y estás diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué no se convierte mi familia? ¿Por qué mi hijo o mi hija está de esta manera? No estás comprendiendo. El Señor está trabajando ese proceso. El Señor está ejercitando. El Señor quiere mostrar su voluntad, pero antes de mostrar su voluntad, Él está ejercitando, Él está preparando, Él está procesando. Y si tú, porque tanto quieres ver un resultado rápido, intentas cortarle la bolsa a esa oruga, vas a dañar ese proceso. Ese mensaje te quiero dar hoy. Deja que el Señor trabaje. Confía en el Señor. Confía en la palabra de Dios. Él ha dejado palabras, promesas para los padres con sus hijos. Él ha dejado promesas para los matrimonios. Él ha dejado promesas para los negocios. En la Biblia está todo eso. Él ha dejado promesa de eternidad con Él. Él ha dejado promesas para nosotros de finanzas, de cómo vamos a ver nuestras finanzas mejoradas. Si nosotros sembramos, vamos a cosechar, por ejemplo. Promesas de su fidelidad con su pueblo. Él ha dado un pacto, y a mí me encantan los pactos, porque la promesa es tan importante cuando el que promete es de verdad. Cuando el que promete es una persona de fiar. Por eso nos podemos apoyar, confiar 100% en la promesa de Dios. Y es más, la promesa es válida cuando la persona que promete sigue viva. Y para nosotros, queridos, la Biblia de Génesis a Apocalipsis, hay promesas para nosotros que son verdad, porque el que prometió está vivo. Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, está vivo. Él no está en una tumba, como alguno que ha prometido y hoy está en la tumba. Él no está en una cruz colgado. Él ha resucitado. Él está vivo.
Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Él, su promesa es eterna, su promesa es sí y amén. Si Él te ha prometido que te iba a salvar a tus hijos, Él lo va a salvar. Yo salvaré a tus hijos, dice la palabra. El mismo Espíritu que está en ti estará en tus hijos y en los hijos de tus hijos, desde ahora y para siempre. Yo me ocuparé, yo le enseñaré a tus hijos. Si tú confías en esa palabra, no te preocupes. No te preocupes si te dice o si llora o si hace algo. No te preocupes, el Señor está procesando, el Señor está formando el carácter, el Señor va a sacar, el resultado del Señor va a ser óptimo, porque Él es Dios. En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, el Señor sabe, el Señor conoce los pensamientos, sus planes son mucho más grandes que nuestros planes. Por eso, en esta tarde el Señor está diciendo, confía, confía. Deja que yo trabaje y haga la transformación necesaria. Dios está obrando. Dios está transformando. No imiten las conductas y las costumbres de este mundo. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Saben? Me encanta cómo el Señor quiere trabajar, quiere hacer de nosotros nueva criatura. El Señor no quiere un remiendo en nuestras vidas. El Señor no quiere transformar nuestra chatarra. El Señor quiere hacer de nosotros nueva criatura. Porque las cosas viejas pasaron. Nuestra manera de pensar antigua ya no vale. Él quiere empezar a hacer nuevas todas las cosas, nueva mentalidad, nueva forma de creer, nueva forma de vivir, nueva forma de comer incluso, nueva forma de hablar. El Señor quiere que tengamos la mente de Cristo. Nuestro modelo es Jesucristo. Él es el ejemplo a seguir. No es el ejemplo ninguna ideología, no es el ejemplo ninguna religión, ningún líder humano es el ejemplo. Nuestro modelo es Jesucristo. Él es nuestro modelo. Todos los demás fallan, pero Él no. Por eso es importante que apoyemos nuestra fe en Él, en la roca que es Jesucristo, en Él, en Él. Es tan importante eso. Por eso, queridos, tan bueno es que leamos la Biblia y que conozcamos, que le digamos al Espíritu Santo que Él nos revele a Jesucristo, que Él nos enseñe cómo era Jesucristo. Jesucristo, fíjense cómo es Jesucristo, cuántos libros se escribieron de Jesucristo, cuántas enseñanzas Él hizo en poco tiempo. Fíjense que Jesucristo, cómo vino a la tierra. Jesucristo es un milagro. Jesucristo vino a través de una mujer sencilla. Él siendo Dios. Él nació en un hogar, vamos a decir, en un establo. Él nació de la manera más humilde, Él siendo rey. Ya con eso Él nos tiene que enseñar a nosotros la humildad. Jesucristo, con un papá y una mamá. Él fue obediente. Él obedeció. Se escribe la Biblia de Jesucristo, de su infancia, de su nacimiento. Luego se escribe de Jesucristo a la edad de 12 años. Cómo Él estaba en el templo, ocupándose, hablando con los doctores de la ley, dice. Eso nos da a indicar que sus padres han hecho un buen trabajo. Para ti, papá, para ti, mamá, que están escuchando, abuela, a los niños es tan lindo que podamos leerles historias, tener devocionales con ellos, orar con ellos antes de dormir, enseñarles la palabra desde pequeños, que llevarlos a la iglesia, que ellos tengan su clase, que ellos aprendan. Las clases de los niños no es un entretiempo. No es una guardería, no es solamente para ir ahí a jugar.
Las clases, los materiales para los niños son de verdad de fácil comprensión y es la Biblia, son historias muy poderosas que ellos, si ellos lo atesoran, ellos nunca se van a apartar del camino de Dios. Por eso, mamá, papá, hagan el esfuerzo, lleven a sus hijos a la iglesia, cómprenles materiales, Biblias para niños, que ellos tengan canciones, historias, vídeos para ver las historias de los hombres, de los héroes de la fe, que vayan alimentándose, que vayan creciendo en la palabra. Así nosotros hemos hecho con nuestros hijos y hoy día ellos saben la Biblia, ellos conocen, ellos aman la palabra, ellos aman estar en la casa de Dios porque es su costumbre. Ellos crecieron de esta manera y yo por eso te recomiendo a ti también, hazlo desde pequeño, háganlo porque eso es una bendición para ellos. Así crecía Jesús, así crecías. Así crecía, él tenía conocimiento de la palabra, porque su papá y su mamá lo habían hecho bien, habían enseñado bien. Así creció esa etapa después de los 12 hasta los 30, no se escribe de él nada. Pero podemos entender también que ha sido un proceso para él. Aunque él era Dios, aunque era 100% Dios, 100% hombre también, él también esperó su tiempo. Él esperó su proceso. ¿Por qué digo esperar su tiempo? Porque él le dijo a su mamá cuando en el primer milagro, cuando estuvieron ellos en una boda, faltó vino. Y la mamá dijo, hagan todo lo que él les diga. Y él ha dicho, aún no ha llegado mi tiempo. Él sabía cuándo era su tiempo. Nosotros hubiéramos dicho, ya quiero, porque nosotros somos impacientes. Pero el Señor Jesús, nuestro modelo, Él nos está diciendo, el tiempo no ha llegado. Tenemos que saber cuándo es nuestro tiempo para lanzarnos. Él esperó hasta los 30 años para cumplir todo lo que tenía que cumplir. Primeramente, para arrancar, él se dejó bautizar por su primo Juan el Bautista. A los 30 años, Jesucristo nuestro Señor se dejó bautizar. El bautismo, que fue tan importante para él, que ahí empezó su ministerio. Ahí fue cuando el Espíritu Santo vino sobre su vida, posó sobre él, y se oyó esa voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa voz de Dios que se escuchó. Qué lindo que fuera que nosotros también podamos hacerle a nuestro Papá Dios que Él también tenga complacencia con nosotros, porque hemos sabido respetar a nuestros padres, que hemos sabido honrar a nuestra mamá, que ha sido Día de la Madre ahora el domingo, que hemos sabido honrarla, que hemos sabido respetar, que hemos sabido seguir su consejo, que hemos sabido esperar el tiempo. Cuando era el momento, ahí es cuando ya es la aprobación completa. Y de ahí él fue llevado al desierto. Les cuento todo esto porque muchas veces nosotros nos quejamos. ¿Por qué pasamos esto? Cuando nuestro modelo, nuestro Señor Jesucristo también lo pasó. Él pasó por el desierto. Él pasó por pruebas. Él pasó el desierto, el calor, la escasez, la sequedad. Él pasó, pero ¿sabes lo bonito que es que Él nos enseña? Que Él lo venció. Él superó el desierto. Esa preparación Él aprobó. Él superó el examen y nos enseña a nosotros cómo nosotros tenemos que superar. En ese desierto, cada tentación que Él tuvo, ¿cómo hizo para vencer esa tentación? Escrito está. Ahí está la clave. Ahí está la clave. En cada situación, escrito está. Y esta tarde te estoy diciendo a ti también. Si estás pasando un desierto, dile a tu desierto, escrito está. Y que ese escrito está sea tu peldaño para pasar ese nivel, ese desierto, esa prueba. Y no repetir ese curso. Que ese sea tu nota 10, ese escrito está. ¿Por qué? Porque el que escribió, el que prometió es fiel en cumplirlo.
Él es fiel, su respaldo, su palabra, su poder, su autoridad está en Él. Ni siquiera en nosotros ni en nuestra fe, sino en Él. El poder de la palabra está en el quien escribió, quien prometió. Si Dios ha prometido, Él va a cumplir. Si tú lo crees, Él lo va a cumplir. Así que esa es la lección de esta tarde, que podamos nosotros decir también como dijo Jesucristo, escrito está. Así es la vida de Jesucristo, una vida apasionante, una vida que de ahí empezó Él a predicar, de ahí Él empezó a caminar, de ahí Él empezó a sanar, a liberar, montones de enseñanzas que podemos ver en 3 años y medio, todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó para nuestro día a día, para nuestra vida, de cómo tenemos que conducirnos, de cómo tenemos que hacer, de cómo tenemos que vivir. Él dice que Él fue manso y humilde. Me encanta cómo es Jesucristo. Aprended de mí, dice Él, aprended de mí, que soy manso y humilde. El Señor es manso y humilde. Qué lindo que Él nos está diciendo que hoy en esta tarde nosotros tenemos que saber que tenemos que aprender a ser humildes, aprender a reconocer que Dios gobierna, que nuestros cabellos están contados, que nada nos faltará. Jesucristo, Él sabía quién era. Él sabía que Él era hijo de Dios. Él sabía que tenía un propósito, que tenía que cumplir. Él vino a la tierra para dar su vida en santidad, en rescate por la nuestra. Él sabía cuando le escupieron, cuando le dieron bofetadas. Yo en estos días estuve leyendo, repitiendo otra vez el Evangelio de San Juan y le abofetearon, dice, los soldados. Yo quiero preguntarte, ¿tú qué harías si estás ahí parado y te están acusando injustamente y otros te escupen y otro te pega en la cara? Yo no sé cómo reaccionaría, pero el Señor callado cuando le acusaban injustamente, cuando se burlaban de Él. El Señor se mantuvo firme. El Señor se mantuvo firme. Él corrió la carrera sin mirar el oprobio, sin mirar a los costados, sin que le importe nada. Él hizo la voluntad de Dios. Y lo hizo. Lo que más me impresiona es cómo lo hizo, pensando en ti y pensando en mí. Porque si Él hubiera reaccionado, porque si Él hubiera tirado la toalla o si Él no hubiera sido capaz, nosotros no estaríamos siendo salvos. Nosotros teníamos que cumplir esa condena. ¿Sabes cuál es la condena? Terrible, esa condena, ese pago de cada uno de nuestros pecados. Nosotros teníamos que pagar ese precio de cruz, ese sacrificio que Él hizo, nosotros podíamos haber hecho, pero Él lo hizo por nosotros, lo hizo por amor. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben cuál era la causa de Jesucristo que Él escribió en la cruz? Su causa que está escrito es Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Por esa causa escrita, esa era la única causa de Él, su condena vamos a decir, pero Él entregó su vida. Por eso nosotros amamos a Jesucristo. Porque Él entregó, Él llegó a la meta, Él se presentó voluntariamente. Isaías 53, capítulo 53, 4 y hasta 7 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino,
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese es el trabajo de Jesucristo, ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso le adoramos, por eso le amamos, por eso le servimos, por eso le honramos, por eso nos decimos que somos cristianos. Porque nadie en este planeta, nadie ha dado nada comparado de lo que dio Jesucristo. Jesucristo es nuestro Señor. Él llevó el castigo de nuestra paz. Gracias a esa muerte, a esa vida santa, esa vida humilde, esa vida que Él nos enseñó, nosotros hoy podemos decir que estamos en paz. Que nuestros pecados están ahí colgados en la cruz. Tenemos paz con Dios y tenemos que también tener paz con los hombres. Ese es el sentido de la cruz. Paz con Dios de manera vertical y paz con los hombres de manera horizontal. Esa es la señal de la cruz. Esta tarde, nuestra mente tiene que estar a esa altura. Ahí tiene que llegar nuestro conocimiento de Jesucristo. Nuestra mente tiene que estar transformada. Nosotros no podemos estar en chorradas. Nosotros no podemos estar enfadados por tonterías y gastar nuestro tiempo en esas cosas. Tenemos un plan, tenemos un propósito. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que Jesucristo ya pagó por nosotros. Somos perdonados. Nosotros no podemos guardar rencor a nadie, por nada de lo que nos hayan hecho. Si a Jesucristo, que Él estaba ahí en la cruz, todo esto le hicieron, y Él que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y muchas veces nosotros guardamos ese rencor, y eso no tiene que ser así. Nosotros esta tarde tenemos que soltar cualquier carga que tenemos, cualquier rencor. Ese es el sistema de este mundo. Cualquier pensamiento que no esté alineado a la orden, a la palabra de Dios, tenemos que soltar, tenemos que despojarnos, tenemos que decir, Señor, quiero que tu voluntad se haga en mi vida. La manera de Cristo es esa. La manera de Cristo es el perdón. La manera de Cristo es la humildad. La manera de Cristo es el servicio. La manera de Cristo es eso. Lavar los pies a sus discípulos. Esa es la manera de Cristo. Esa tiene que ser nuestra manera a partir de ahora. Esa renovación de nuestra mente. Después de que nuestra mente se renueve, ahí vamos a aprender la voluntad de Dios. Porque ¿cómo viene la palabra y dice transformaos? ¿Para qué? Para que podáis conocer la voluntad de Dios. Nosotros queremos saltar a la voluntad de Dios antes de la renovación. El Señor nos está diciendo hoy, no te puedes preocupar como se preocupan la gente que no conoce a Dios. Por sus llagas hemos sido curados, dice la palabra. Si hay alguien enfermo en tu familia, es el momento ahora de tener la mente renovada y decir, Señor, en la cruz, por tus llagas hemos sido curados. Y yo proclamo sanidad ahora para mi vida, para mi familia, y yo cubro con la sangre de Jesucristo y proclamo esto. Venga tu reino. Así tiene que ser nuestra oración, así tiene que ser nuestra postura, así tiene que ser nuestra mentalidad, nuestro pensamiento como hijos de Dios. Cualquier situación que venga a nuestras vidas, cualquier problema, nosotros tenemos que ser soberanos. Tenemos que decir, escrito está, como dijo Jesucristo. Tenemos que defendernos como dijo Jesucristo, como lo hizo Él. Tenemos que seguir adelante, seguir ese proceso, seguir lo que el Señor quiere para nosotros. La voluntad de Dios, queridos, es eso. Que hagamos las cosas como Dios manda. Que tengamos el corazón, nuestra mente, que podamos sentir y vivir la vida como Dios quiere que vivamos. No una vida mediocre, no una vida agachada, no una vida como una cucaracha aplastada. Si Jesucristo lo ha dado todo por nosotros, ¿por qué tenemos que estar llorando por los rincones?
Es tiempo ahora de nosotros levantarnos y decir: soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios. Me levanto, yo creo, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Ayúdame, Espíritu Santo, a cambiar mi mente. Transfórmame. Señor, yo te dejo que lo hagas. ¿Saben qué, queridos? Yo he encontrado algunas cosas que dice la Biblia que es la voluntad de Dios. Pero ya les digo, el primer paso es transformaos y el segundo es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, qué lindo que es que dice, por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Qué bonito que podamos dar gracias a Dios por todo. Por favor, hoy nuestra tarea va a ser dar gracias a Dios por todo. Esa es la voluntad de Dios. Gracias por todo. Si Dios dice que tenemos que dar gracias por todo, es gracias por todo. Y vamos a ver todo nuestro entorno diferente. Yo te sugiero que lo puedas practicar hoy. Hoy, una tarea muy fácil y muy sencilla: ser agradecido. Cuando contestas un WhatsApp, dile gracias, escríbele gracias. Si es posible, dale un corazón. Gracias, 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 dile a tu esposa. Gracias, dile a tu esposo. Gracias, dile a tus hijos que se están portando bien. Gracias porque tenemos comida en nuestra mesa. Gracias porque tenemos techo. Gracias por el trabajo. Gracias por los jefes, que ellos se preocupan cada fin de mes de pagarnos. Gracias, gracias, gracias por la iglesia. Gracias por los pastores. Gracias porque ellos están orando por nosotros. Gracias. Es la voluntad de Dios que seamos agradecidos. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios eso. Y hoy vamos a hablar solamente de eso porque ya no nos da el tiempo. Que el Espíritu Santo nos ayude a ser agradecidos. Que el Espíritu Santo nos enseñe, que nos revele el amor del Padre, que nos revele cómo es Jesucristo. Que el Espíritu Santo venga con poder a nuestras vidas. Si están de acuerdo conmigo en esta tarde con dos cosas que hemos hablado, de dejar que el Señor nos transforme, que la voluntad de Dios sea en nuestras vidas, que empecemos con ser agradecidos por cada detalle. Permíteme hacer una oración por ti en esta tarde. Y Padre, te quiero dar gracias por cada persona que ha estado atenta a tu palabra. Yo sé que tú estás trabajando. Espíritu Santo, ven tocando, ven transformando, redarguye, enseña, muestra, Señor, qué área necesita ser transformado. Señor, yo oro por cada persona, que nuestra mente, nuestro corazón esté alineado al tuyo. Enséñanos, Señor, enséñanos cada detalle, corrígenos, papá. Ayúdanos, Espíritu Santo, revélanos a conocer más y más a Jesucristo y sobre todo, que tu presencia esté con nosotros, que tu Espíritu Santo nos inunde, nos enseñe, nos revele cada día más, que podamos experimentar tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.